Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a ver todo el tema de variables y estructuras. Vamos a partir este video en dos partes. La primera parte vamos a ver todo el tema de declaración de variables, sus tipos de datos, estructuras básicas, para qué se usan, cómo las construimos. Y ya una segunda parte, creo que con más tiempito, vamos a revisar todo el tema de declaración de eh, puede ser estructuras dimensionadas, vectores o curves, todo ese tema de arreglos que podemos manejar en AS400. Entonces, para comenzar con todo el tema de variables, primero debo indicarles que como AS400 y en este caso RPG es un lenguaje de programación fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir que RPG sea un lenguaje fuertemente tipado? Llevándolo a palabras así que todos podamos entender, es si una variable nació numérica, va a morir numérica. Es decir, desde el inicio del programa hasta su fin de ejecución, sigue siendo numérica. ¿Sí? Entonces, lo contrario a otros lenguajes de programación débilmente tipados, como por ejemplo como lo son Python, en donde si yo hago una definición de una variable numérica, durante el proceso de ejecución, yo puedo ir cambiando el tipo de dato. Otra cosa es que esto es un lenguaje que se ejecuta en tiempo de compilación, no lo diferente a Python, que es interpretado. Entonces, esta es una de las cosas que debemos tener en cuenta, ya que es fuertemente tipado y debemos tener pues la declaración de nuestras variables de acuerdo a lo que vayamos a usar, y no podemos ir haciendo cambios. Ojo, hay excepciones y hay eh, algunas funciones que nos sirven de pronto para hacer ese tipo de conversiones que requerimos hacer, pero pues hay excepciones, hay funciones en RPG que podemos usar para eh, hacer nuestras conversiones y hacer uso de los tipos de datos, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita para iniciar vamos a requerir solo la definición de nuestros tipos de datos y variables. Entonces, sin más, empecemos. Bueno, entonces para comenzar vamos a crear desde un programita eh, desde cero. Entonces todos ya sabemos utilizar este comandito starsu. Básicamente es para crear todo tipo de programas en el entorno de AS400. Entonces aquí lo que vamos a poner es nuestro archivo carpeta eh, y nuestra librería. Y aquí en source type le vamos a definir cuál va a ser el tipo de programa. Listo, coloquémosle aquí nombre, como va a ser un miembro nuevo, entonces pongámosle variables, enter. Bueno, ya tenemos acá nuestra hoja de trabajo. Entonces primero, para empezar, vamos a trabajar sobre la hoja D. Entonces ya sabemos que sobre la hoja D vamos a hacer todo el tema de declaraciones de estructuras. Entonces vamos a duplicar esto por acá. Listo, y para iniciar, ya sabemos que tenemos una ayuda en AS400 que es la tecla F4, pues si no sabemos guiarnos acá con estas delimitaciones que nos da el programa. Entonces, pararnos sobre la hoja y damos F4, voy a quitar la regla acá. Entonces, para comenzar, nosotros tenemos varios tipos de datos que podemos usar. Está el numérico, está el alfanumérico, y de ahí para abajo se desencadenan otros más que podemos usar. Entonces, vamos a comenzar. Primero vamos a declarar una variable. En este espacio vamos a declarar el nombre de la variable. Vamos a ponerle alfa para que este sea alfabético. Vamos a declararle el tipo. Entonces, si no sabemos qué tipos de datos vamos a manejar o existen en el mundo de AS400, vamos a definir el tipo de declaración que nosotros vamos a usar. En este campo le vamos a decir que vamos a manejar un campo. Si no sabemos qué tipos de declaraciones vamos a usar, presionamos la tecla F1. Listo, entonces con F1 nos arroja esta ayuda en donde ya vamos a ver más adelante, podemos declarar una estructura, podemos declarar una constante, procedimientos almacenados, interfaces. En este caso vamos a requerir declarar un campo, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la letra S. Salimos por acá y colocamos la S. Aquí vamos a declarar el tamaño.
¿sí? Acá vamos a declarar el tamaño, entonces vamos a ponerle una variable de 50 posiciones. Siempre debemos escribir alineados a la derecha, ¿listo? Y acá en tipo de dato interno es donde sí ya vamos a manejar los tipos de datos que nosotros requerimos. En este caso va a ser un alfanumérico y lo vamos a manejar con la letra A. No es más, con eso ya tenemos la declaración de una variable que está compuesta pues, por el nombre, el tipo de declaración, en este caso es campo, su tamaño y el tipo de dato que es alfanumérico. Acá podemos presionar F1 y vemos todos los tipos de campos que nosotros vamos a manejar, ¿sí? El que estamos declarando es un campo alfanumérico. También podemos declarar campos de tipo binario, tipo fecha, flotantes, o sea, para manejar decimales, enteros, numéricos. Estos también son numéricos. Este es numérico, pero hay algo muy especial en este, que vamos a ver ahorita como básicamente es la misma declaración, solo cambiamos por la P. Salimos y damos enter. Aquí me falló. Listo, vamos a quitar esto acá y listo. Entonces ya tenemos la definición de un campo numérico. Ahora quiero escribir un campo un campo alfabético. Ahora voy a escribir un campo numérico. Entonces voy a colocar aquí el nombre, número, el tipo de declaración también es ese y el tamaño. Vamos a poner que este sea de 8 y acá lo declaramos con la letra S. Ya tenemos otro tipo de datos numéricos como los enteros, los float y los packets. Yo no, en lo personal siempre uso tipos de datos numéricos tipo Sonnet, ya que me, me dan como el manejo de poder usar decimales y también tengo un control sobre si si el número que estoy usando es un número positivo o negativo, ya que los Sonnet tienen una característica como una bandera de control en la última posición del campo en donde van a dibujar el signo. No se ve a simple vista, pero por debajo lo tiene. Entonces así se declararía el Sonnet. Acá le indicaríamos la cantidad de decimales, entonces aquí siempre van alineados a la derecha y le vamos a indicar que este va a manejar 2 decimales. Damos enter y vemos que esta sería la declaración de un campo numérico tipo Sonnet. Ahora, para declarar un tipo de campo entero, entonces vamos a poner aquí el nombre, puse en minúscula, entero, vamos a decirle que también es una declaración tipo campo y le vamos a poner el tamaño, vamos a ponerle un entero de 10 posiciones y acá lo vamos a declarar con la letra I de integer y le declaramos los decimales. Como sabemos, los enteros no van a manejar decimales, pero el programa nos solicita que le indiquemos la cantidad decimal, en este caso es 0. ¿Listo? Ya tenemos dos tipos de campos numéricos, Sonnet y entero. Ahora vamos a representar un tipo de campo tipo float, ¿sí? Aquí pues este sería el nombre, igual nuestra expresión, nuestro tipo de declaración es ese. Vamos a indicarle el tamaño que sea 8 posiciones y acá en el tipo de dato es F. Acá ya no tenemos que indicarle decimales, me quedo mal, siempre me queda mal. Listo, acá no tenemos que indicarle decimales pues porque es un tipo de campo punto flotante. Listo. Vamos a ver el siguiente tipo de campo. Vamos a ver nuestro tipo de campo packet. Listo. El campo empaquetado es numérico, declaración tipo S. Y vamos a ponerle 9 posiciones. Y acá lo declaramos con el tipo de dato packet, que es una P. Acá, este sí nos va a solicitar la cantidad de decimales que debemos ponerle. En este caso, podemos manejar decimales o no. Vamos a decirle que son 2 decimales. Entonces ya sabemos que los tipos packet es básicamente para disminuir tamaño, primero almacenamiento, porque los datos que nosotros vamos a guardar pues van a quedar almacenados en un dato. Y lo otro es, si nosotros vamos a requerir más adelante en un futuro usar estos datos tienen que almacenarse en algún lado, en memoria. Entonces en memoria también van a ocupar un espacio. Por esto, para
datos o tipos de datos en donde los volúmenes de datos numéricos son muy grandes y van a ser utilizados de uso recurrente, se ve la posibilidad de usar los tipo packet porque pues vamos a reducir tanto el tamaño en almacenamiento como en memoria para su uso. Listo, entonces esta sería la definición de un tipo packet. Bueno, ya tenemos acá, creo que la mayor parte de los tipos de datos que nosotros vamos a usar en el día a día, numéricos, alfanuméricos, enteros, packet. Yo creo que la mayoría que tenemos acá de uso frecuente son los alfanuméricos, numéricos y packet. Ya posiblemente estos se usen, pero pues ya son para de pronto un proceso muy específico que nosotros vayamos a dar. Como un punto adicional, no lo vamos a poner acá, RPG es uno de los lenguajes en donde no existe como tal, así de como de cara, un tipo de dato booleano, ¿sí? Que nos devuelva un false y un true. Algo muy parecido, que ya lo hemos visto en videos anteriores, y de pronto no lo hemos notado, son los indicadores, ¿sí? Tanto en pantallas como en programas, los cuales devuelven un 1, un 0, un encendido o un apagado. O pues, lo podemos tomar pues que sea el true y el false. Pero como tal, directamente no hay una variable que yo pueda declarar que sea tipo boolean. ¿Listo? Algo muy similar son el tema de los indicadores que ya hemos visto en videos anteriores. Ahora, vamos a seguir con el siguiente tipo de dato que viene siendo cómo puedo declarar yo una fecha, darle formato y también un tipo de dato para manejar la hora. Bueno, vamos a separar esto por acá para que sea pues, la definición de los tipos variables. Vamos a poner aquí fechas o fecha. Vamos a poner esto también por acá arribita para hacer aquí el desglose que estas son definición de variables. Listo. Ahora, ¿cómo defino un campo tipo fecha? De igual manera, en la hoja D, vamos a presionar F4, vamos a poner aquí fecha. Sí, fecha, así como tal. Listo. El tipo de declaración igualmente es un campo, entonces lo vamos a declarar S. Este como tal no requiere un tamaño, ya que vamos a ver más adelante aquí en las palabras reservadas le podemos dar el formato que nosotros deseemos. Entonces el tipo de dato va a ser de, como ya lo hemos visto en las ayudas, va a ser de, y aquí en las palabras reservadas, si ustedes buscan los diferentes formatos que existen para poder yo, pues, obviamente, formatear una fecha, lo pueden buscar en internet, ya aquí se los muestro en pantalla cuáles son los diferentes formatos que existen. Y para este caso, nosotros vamos a utilizar la palabra reservada .fmt para indicarle que esa fecha o ese campo que es tipo fecha va a llevar el siguiente formato. Esto lo encerramos en paréntesis y le vamos a dar el formato. Siempre empezamos con la palabra con el signo asterisco, el formato ISO. Entonces, como ya vemos, el formato ISO tiene el siguiente formateo o estructura de fecha. Ahora damos enter y vemos que allá queda. Ahora los tipos de datos, pues para manejar pues la hora, igual. Entonces vamos a ponerle aquí hora, también es un tipo de declaración S de campo. No requerimos ponerle tamaño y lo vamos a manejar con la letra T. Y ya aquí quedaría nuestra declaración. Ya aquí en pantalla te iré mostrando cuáles son los formatos que maneja cada para la hora y para la fecha en los diferentes formatos. Listo, así quedaría nuestro campo hora. Y por último, quedaría, bueno, ya hagámoslo sin ayuda, quedaría el tipo de campo timestamp. Listo, igual hacemos la declaración acá, que es un tipo de campo de declaración. Y acá lo vamos a manejar con la letra Z. Igual podemos darle el formateo que nosotros deseemos, pero ya quedaría más al manejo que nosotros le vayamos a dar o el uso que le estemos dando en su momento. Entonces este sería como pues la declaración para fechas, horas que podemos manejar.
Listo, entonces ahora vamos a ver el tema de manejo de estructuras. Creo que a muchos nos ha tocado manejar grandes volúmenes de datos y a veces se vuelve muy tedioso estar manejándolo variable por variable y bueno, se vuelve muy complicado. Entonces, para facilitar el tema de uso de grandes volúmenes de datos, más cuando ya sea que el archivo que nosotros estemos consultando o manejando los datos de ese archivo contiene un gran número de campos y hacia abajo tenemos millones y millones de registros, para poder identificar y ubicar bien los campos, el manejo de estructuras nos facilita este trabajo. Entonces vamos aquí a duplicar esto por acá. Listo, entonces vamos a poner aquí estructuras, listo. Entonces, como lo vimos anteriormente aquí en la definición de variables, eh, para manejar una estructura tenemos que indicarle el tipo de declaración. Entonces, para este caso, podemos o no, eso ya es opcional también, podemos poner el nombre acá, estructura, estructura, listo. Y el tipo de declaración, como lo vimos, volvámoslo a ver, vemos que para manejar una estructura lo hacemos con la palabra ds. ¿Listo? Entonces ponemos acá ds y damos enter. Con eso ya tenemos, pues como tal hacia abajo, que lo que vamos a escribir ahí hace o pertenece o hace parte de la estructura con nombre estructura, valga la redundancia. Ahora, para definir nuestros campos, vamos a darle aquí F4 para ir por la ayuda. Vamos a poner, entonces tenemos que definir el nombre del campo y el tamaño. También tenemos que manejar el tipo y si es numérico, si va a manejar decimales o no, de acuerdo a los tipos de datos o de variables que ya vimos anteriormente. Entonces vamos a poner aquí que vamos a almacenar un ID. ¿Listo? Vamos a indicarle el tamaño. Entonces este ID vamos a decirle que es de 15 posiciones. ¿Listo? De esas 15 posiciones va a ser numérico y no va a tener decimales. Damos enter y ya tenemos declarada un primer campo de esa estructura. Ahora vamos a declarar otro campo. Listo. Aquí ya tenemos una estructura básica en la cual nosotros podemos manejar estos tres tipos de datos. Cuando nosotros deseemos de pronto recorrer que estos tres tipos de datos también existan en un archivo externo y estemos leyendo, y que ese archivo pues contenga también un ID de estas mismas posiciones, un código y un número de estas mismas posiciones, básicamente podemos pasarlo directamente a estructura y él ya queda almacenado. Ahora, si lo que requerimos es también armar de pronto, muchas de las estructuras se utilizan para poder crear códigos únicos a partir de la unión de otros campos, podemos hacerlo también. ¿Listo? Entonces, esto sería ya la definición de una estructura básica. Entonces vamos a ponerle aquí estructura, vamos a poner acá. Vamos a crear otra estructura, pero vamos a indicarle de dónde hacia dónde van sus campos y en dónde van a quedar almacenados para armar un nuevo campo. Entonces vamos a poner aquí estructura con llave. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a hacerlo rápido. Entonces vamos a poner aquí llave, tipo DS, listo. Vamos a manejar los mismos campos de arriba, entonces simplemente dupliquémoslos para no. Aquí CC y vamos a pegar después. Ya sabemos que tenemos dos opciones, antes con la A, after, o B, before, para pegarlo después. Listo. Entonces aquí ya tenemos, pero vamos a hacer un pequeño cambio en esto, y aquí sí tenemos que tener un poquito de concentración para hacer el cálculo. Entonces este campo va a ser de 15 posiciones, entonces debemos darle un inicio. Entonces va a empezar desde la posición 1 a la posición
15. Listo, ya tenemos nuestro primer campo. Ahora, el siguiente campo es de 5 posiciones, es decir, debe empezar donde terminó el anterior campo, sumándole una posición, ¿no? No puedo empezarlo en la 15 porque se traslaparía, se solaparía el campo code con el campo ID. Entonces vamos a decirle que empiece desde la 16 y contar desde el 16 5 posiciones en adelante, es decir, al 20. 16, 17, 18, 19, 20. Listo. Ya tenemos nuestro segundo campo. Ahora, el tercer campo, num, es de 3 posiciones, es decir, comenzaría en la posición 21, 21, 22, 23. Terminaría en la 23. Ya tendríamos nuestra estructura armada indicándole de dónde a dónde terminan nuestros campos. Esto lo hacemos pues para tener un poco mayor control y tendríamos un último campo, el cual no se reflejaría de pronto en las tablas, sino ya es un campo que nosotros iríamos a crear a partir del siguiente campo. Entonces aquí pongámosle que es eh, nuestra llave, ¿sí? Y este sí le vamos a indicar, ya sea la llave nosotros la requerimos armar desde la posición 1 a la 23 o es una llave que solo va a tomar, por ejemplo, desde la posición 10 a la posición 22 también, o sea, no está compuesta en su totalidad de los 3 campos, pero comienza en la mitad del primero y termina en la mitad del 21. ¿Listo? Yo le puedo decir acá, empieza desde la 1 a la 23, ¿sí? Y como va a ser una unión de todo, no puedo indicarle que esta sea solo numérica, ¿cierto? Entonces tengo que decirle que es alfabética. ¿Listo? Entonces va a ser una unión de esos 3. Aquí ya quedaría nuestra llave armada. Es decir, se alimentaría a partir de estos campos. Cuando estos campos empiecen a llenarse conforme al proceso de nuestro programa, nuestro campo key pues iría pues a almacenarse. Esto lo usamos de pronto en caso de que querramos utilizar una llave única a partir de conformar la unión de otros campos, lo podemos hacer de esta manera. Y ahora por último vamos a ver cómo puedo definir yo una constante. Entonces como su nombre lo dice, son campos constantes que yo les voy a declarar, les voy a asignar un valor, los cuales durante todo el proceso de nuestro programa no van a cambiar. Entonces vamos a poner aquí constantes. Listo. ¿Cómo empezamos a declarar? Vamos a darle aquí F4. Vamos a ponerle aquí constante 1. Listo. Aquí en el tipo de declaración ya vimos que para declarar un campo es una S, para declarar una estructura entonces se coloca con la letra DS, para declarar una constante es con la letra C. Listo, la C. No debemos indicarle el tamaño, lo único que debemos indicarle aquí en las palabras reservadas es con la palabra cons. Se puede hacer de 2 formas. Entonces, esta es la primera, cons, y entre paréntesis vamos a indicarle cuál es el valor eh, que, que, que le vamos a dar a esto, ¿sí? Entonces aquí pues le indicaremos cuál es el valor. ¿Listo? Con esto ya tendríamos declarada nuestra constante. ¿Listo? Y es un valor que no va a variar y lo vamos a usar en nuestro programa para pues, los diferentes medios que nosotros requiramos. Ahora, la otra forma de declarar la constante 2, pues ya con el tipo de declaración le estamos indicando que es una constante. Pues simplemente le vamos a dar a b c d, bueno, el valor que nosotros le vayamos a poner a nuestra constante. ¿Listo? Y de esta forma también tendríamos declarada otra constante. Si de pronto se me pasó alguna otra tipo de dato o estructura que podamos
manejar, me dejan ahí en los comentarios y pues trataré de ayudarles. Igualmente hay muchos otros tipos de datos pues que ya se usan para procesos muy específicos, ya en programas de cotidiano uso. Esto es lo normal, lo más importante que nosotros vamos a usar. Ya existen otro tipo de variables muy específicas para procesos muy específicos, los cuales pues, debemos darle la investigada. Pero yo creo que con esto, la definición de estos tipos de variables, estructuras, podemos arrancar. En un próximo video vamos a ver eh, ya el tema de arreglos, vectores eh, o curs. De pronto la palabra curs no lo han de pronto escuchado mucho. En otros lenguajes de programación de pronto no se usan, en este sí. Entonces vamos a ver cuál es el uso. También creo que podemos hacer una mezcla entre una estructura y un vector. Bueno, eso lo veremos en el siguiente video. Entonces espero que les haya gustado esta pequeña explicación y pues nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.